es su historia favorita? Puede ser cualquier tipo de historia. Capaz sea esa película que no importa cuántas veces la mire, le gusta como hubiera sido la primera vez. Si hay algún lector acá en la sala, quizás sea ese libro que con haber leído los primeros capítulos ya se enganchó con la historia. O tal vez sea esa serie que estamos esperando después de la reunión para ver cómo continúa la historia, o si terminó una nueva temporada. ¿De qué trata esa historia? ¿Por qué le gusta? ¿De qué género es? Seguro que cada uno tendrá una respuesta diferente a estas preguntas, pero algo que seguro concordamos todos es que nosotros como humanos nos encantan las historias. Y es que han estado con nosotros desde el principio de la humanidad. La hemos usado para transmitir emociones, para transmitir algún mensaje o inclusive para narrar nuestra propia historia. En la actualidad podemos disfrutar o podemos acceder a millones de historias nuevas. Pero a veces al encontrar un catálogo tan amplio, puede que perdamos de vista esas historias que pueden ser interesantes de verdad. Esas historias importantes. Por eso, el día de hoy quería compartir con ustedes una de estas historias especiales. ¿De qué trata esta historia? Esta está ambientada, lo que podríamos decir, a finales de la Edad de Piedra. No es una historia cavernícola, ni mucho menos, sino que esta historia nos narra los momentos de la primera civilización humana. Esta civilización de humanos inteligentes, iguales que nosotros, ya habían diseñado varias ciudades. Vivían cientos de años, algunos eran expertos en el manejo del cobre y del hierro, hablaban todos un mismo lenguaje, y solamente les interesaba una cosa, que era disfrutar de la vida. En medio de esa civilización se encuentra el protagonista de nuestra historia. Él tenía algo especial que el resto no, y es que había logrado desarrollar una estrecha amistad con una criatura espiritual. Resulta que este ser espiritual no era más ni nada menos que el creador de todas las cosas, el creador de la humanidad. Y él le comentó a nuestro protagonista que estaba muy disgustado por el rumbo que tomó la humanidad. Y es que los hombres se habían olvidado de su creador y habían hecho de sus vidas lo que ellos quisieran. Llevaron a ese mundo al desastre. Por eso él lo iba a destruir, pero le dio la opción a nuestro protagonista de salvarse. ¿Qué decisión iba a tomar nuestro héroe? Seguro algunos de ustedes ya dedujeron de qué trata esta historia. Es titulado El Arca de Noé, o lo conocemos como el relato del diluvio universal. Es una historia muy conocida, todo el mundo sabe de ella. Pero es una pena que no le den la misma importancia que muchas historias actuales, que no le den esa importancia que tiene. Pero acá surge la pregunta, ¿qué tiene de especial esta historia en primer lugar para que la consideremos como una tan importante? Uno puede sacar muchísimas cosas del relato del diluvio, pero podemos resumirla en 3 puntos. La primera razón por la cual la historia del diluvio universal es tan especial es porque es un suceso que ocurrió de verdad. Para entender esto, vamos a hacer el análisis como lo veníamos haciendo, viéndolo esto como una historia. Vieron que hoy en día son muy comunes las historias con un mundo completo y personajes con personalidades complejas. Cuanto más detalle tiene una obra, más real se siente, más se disfruta. Pero esto también tiene una contraparte, y es que cuando nos ponemos a analizar esos detalles, a veces encontramos que algunas cosas no tienen sentido, a veces nos encontramos con contradicciones. Y es que las historias de ficción no están hechas para que nos las tomemos tan en serio. Ahora, eso no pasa con el relato del diluvio universal. Es más, cuanto más indagamos en los detalles, más razones tenemos para creer que este suceso ocurrió de verdad. Hay una pregunta que a mí me encanta, que es más que nada un cuestionamiento que se hace a la historia del diluvio, y que una vez que se le da respuesta, resuelve muchos misterios del mundo antiguo. ¿Cuál es esta pregunta? ¿De dónde salió tanta agua? Si nos ponemos un poco técnicos y digamos vamos a concentrar toda la humedad del aire y lo hacemos caer en forma de lluvia, el nivel del agua apenas hubiera subido unos 5 centímetros. Nada a comparación a lo que conocemos como la historia del diluvio universal. Entonces, ¿de dónde vino el agua en primer lugar? Veámoslo, por favor, en el mismo relato del diluvio. Acompáñenme a buscar Génesis, capítulo 7, el versículo 11.
Génesis capítulo 7, el versículo 11. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Cuando Noé tenía 600 años, el día de 17 del segundo mes, ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y, presten atención, y se abrieron las compuertas de los cielos. ¿A qué hace referencia la Biblia con compuertas de los cielos? Si analizamos un poco antes en la Biblia, en el relato de la creación, podemos ver que en una parte, cuando todo el mundo era agua, Dios creó una división en las aguas. Creó una expansión. Esa expansión es la que conocemos ahora como atmósfera. El relato dice que aguas quedaron por debajo de la expansión y son las que conocemos como mares. Ahora, ¿qué pasó con la otra parte del agua? Lo que nos hace ver este relato es de que en el tiempo de Noé había agua por encima de la atmósfera. Esa agua no era más que una densa y gruesa capa de vapor de agua que cubría todo el planeta. Es la existencia de esta capa de vapor la que resuelve muchas de las dudas del mundo antiguo y la que más datos nos da para confirmar que esto ocurrió de verdad. Y es que alguien tranquilamente puede venir y criticar diciendo, bueno, si había algo tapando toda la Tierra, esta como mínimo tendría que haber modificado el clima. Y es verdad. Y es que resulta que en el tiempo de Noé, el planeta tenía el mismo clima. Era todo un clima tropical y en algunas partes uno semitropical. Y eso lo podemos comprobar, ¿sabes dónde? En la Antártida. ¿Cómo? Resulta que debajo de ese desierto helado se encuentra lo que antes era un bello valle verde vegetal. Incluso se encontraron animales pastando en él. Pero ¿cómo es posible eso? Eso es debido solamente si el planeta en algún momento haya tenido un clima tropical. ¿Y qué ocurrió? Pues, ¿vieron cómo ahora ocurre en invierno? Uno está dentro de una habitación con la estufa prendida, viene el calorcito, y viene alguien de afuera y abre la puerta de golpe o abre una ventana. ¿Qué ocurre? Que se siente cómo entra el frío. Hay un cambio brusco en el ambiente. Pues eso le ocurrió a nuestro planeta. Cuando esa capa protectora se vino abajo, literalmente, hubo un cambio tan brusco en el planeta que, por ejemplo, los polos se congelaron casi de forma inmediata y dio pie a la variedad de climas que conocemos hoy en día. La explicación del diluvio también explica, muchos de los paisajes que conocemos hoy en día. No sé si tuvieron la oportunidad de viajar, por ejemplo, al norte o vieron muchos documentales que explican que muchos de los valles, montañas o formaciones rocosas fueron formadas hace mucho tiempo por la erosión del agua de algún océano que habrá estado en su momento ahí. Esas aguas no eran más que las aguas diluvianas. Y es que pongámonos a pensar, el planeta en aquel entonces solo tenía que soportar una parte del agua. ¿Qué pasó cuando de un momento a otro les cayó toneladas y toneladas de presión de agua? Que la Tierra sufrió deformaciones. Las llanuras se convirtieron en valle. Las pequeñas elevaciones consiguieron nuevas alturas. Muchos de los paisajes que conocemos hoy en día fueron formadas por las aguas diluvianas. Las aguas diluvianas también explican el por qué se encuentran fósiles de animales que nada que ver unos con otros, concentrados en un lugar, como si algo los hubiera arrastrado hasta ese punto. Y el análisis puede seguir continuando, pero vamos a hacer un pequeño giro. La historia del diluvio, ¿en qué categoría la pondríamos? Me refiero a que el diluvio es un cuento, es una leyenda, es un mito, una novela. ¿En qué categoría entraría? Una muy buena es en relato histórico. ¿Por qué? Porque como mínimo un relato histórico debería tener algún dato, alguna fecha, algo que nos ayude a poner ese suceso en nuestro calendario y después poder comprobarlo. ¿Tiene esa información el relato del diluvio universal? Sí, por lo menos 2 ocasiones. Y una es el texto que leímos al principio, Génesis 7:11. Si todavía lo tiene abierto, por favor véanlo. Y si no, bueno, los invito a buscar. Ahí en Génesis 7:11 dice, o empieza diciendo, cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, ¿pudieron ver? Fueron 3 datos los que nos dieron. Una edad, un día y un mes. Por supuesto, este está basado en un calendario antiguo. Pero si estudiamos y averiguamos cuál es este calendario, hacemos unos cálculos y unas transformaciones, podemos saber en qué día cayó el diluvio universal. Y este es en los primeros días de noviembre del año 2370 antes de nuestra era.
Podemos saber cuándo ocurrió un fenómeno tan fantástico porque ocurrió de verdad y tenemos pruebas de sobra para confirmarlo. Y es que no es casualidad que culturas que no tienen que ver una con la otra tengan historias, relatos que hablan de un diluvio o de una catástrofe a nivel mundial, o que hayan festividades que recuerden a los muertos en los primeros días de noviembre. Ahora, esto no es lo único que hace especial la historia del diluvio universal, sino que es una historia que ya puede tener un valor personal, emocional. ¿Por qué? Porque la segunda cosa que hace especial la historia del diluvio es que es un reflejo de nuestros días. Jesús nos lo confirma. Por favor, los acompaño a buscar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. El versículo 37. Mateo 24, 37. Miren lo que dijo Jesús. Porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Jesús lo que nos está diciendo acá de que nuestros días, nuestra historia, iba a ser, como por así decirlo, una copia a la historia del diluvio. Pero, ¿qué tiene de similares ambas historias? Que compartimos villano. ¿Y quiénes eran los malos de la historia de Noé? Pues la gente de su época, los primeros humanos. ¿Por qué? ¿Cómo eran esas personas? Pues cuando hacemos un análisis un poco por arriba, podemos ver de que una de sus características era la apatía. Había una apatía generalizada. Ellos solo hacían lo que ellos querían, no les importaban lo que les sucediera a los demás, ni lo que les dijeran. Y eso lo podemos confirmar en las mismas palabras de Jesús, ahora en los párrafos 38 y 39, ahí del mismo capítulo 24. Ahí Mateo 24, ahora el 38 y 39. Porque en aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía. Los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. La gente era testaruda, quería hacer lo que ellos querían y así mantuvieron su postura hasta el día de sus muertes. Otra cosa que se resalta de esa época es que la gente tenía una alta perversión sexual. Recordemos que Jehová había creado las relaciones sexuales como un regalo para el matrimonio, más que nada para cumplir el propósito de engendrar descendencia y como una herramienta para que el matrimonio fuera más feliz. Estas personas habían robado ese reloj, se lo habían tomado para sí, sin tener en cuenta para quién iba dirigido y para qué servía. Pervirtieron un regalo valioso de Jehová. Con razón que él estaba tan enojado con ellos. Y otra cosa más, eran violentos. Aunque hablaban el mismo idioma, solo salían odio de sus bocas. Pero cortemos el análisis por acá. Si agarramos estos villanos de esta historia y lo comparamos con villanos de historias actuales, capaz quedan un poco cortos. Y es que su forma de ser, su forma de actuar, no es tan impresionante como villanos de otras historias. Es que es muy común, es muy normal. Y es que lamentablemente estas actitudes para nosotros son muy comunes, estamos acostumbrados, porque la gente de nuestros días se comporta de la misma forma. Hagamos un repaso, hablamos de la apatía generalizada. Acá creo que la Biblia hace un mejor comentario al respecto. Por favor, acompáñenme a buscar 2 de Pedro, el capítulo 3, los versículos 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 y 4. Ahí dice: ante todo, tienen que saber que en los últimos días aparecerán burlones con sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos. Y dirán: ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Porque desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente igual que desde el principio de la creación. ¿Les suena esta actitud? ¿Se habrán encontrado alguna vez con personas que se han burlado incluso de nuestras creencias? ¿Qué hay de la perversión sexual? No hay que indagar mucho para darnos cuenta que nuestro sistema actual va en torno al sexo. Una filosofía normal en estos últimos años es el de no importa la opinión de otro, vos sé feliz como vos quieras.
¿Qué hay de la violencia? Bueno, un texto que usamos mucho en la predicación para hablar de los últimos días es justo 2 de Timoteo, el capítulo 3. Y es justo el versículo 3 tiene algo que comentar. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno. Claramente podemos ver que nuestra historia es un calco que la historia del diluvio universal. Pero no estamos copiando únicamente lo malo, y es acá donde entramos en un punto de reflexión para nosotros, donde la historia del diluvio se vuelve algo más especial. Y es que pensemos, ¿qué ocurrió con la gente del diluvio? ¿Cuál fue su final? Veamos un comentario que se hace al respecto. Acompáñenme a buscar 2 de Pedro, justo el capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Ahora los versículos 5 y 6. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida, fuera del agua y en medio de las aguas por la palabra de Dios, y que por esos medios el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua. Por favor, mantengan su Biblia ahí abierta. Jehová trajo una solución para ese mundo horrible. Jehová trajo fin a ese mundo sin salida. Y si nosotros, nuestra historia está, por así decirlo, siguiendo el mismo hilo argumental que la historia del diluvio, ¿por qué no pensar que Jehová también va a traer una solución para nuestro mundo? Es más, eso está confirmado. Por eso vemos lo que está en el versículo 7, ahí del capítulo 3 de 2 de Pedro. Pero por esa misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la destrucción de la gente irreverente. La historia del diluvio es especial porque fortalece nuestra esperanza, porque nos hace ver con pruebas de que será Jehová el que va a traer una solución a todos nuestros problemas, que va a ser Él el que va a traer fin a este mundo horrible. Porque si así lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo volverá a hacer ahora en el presente? Ahora, la historia del diluvio es especial también porque puede convertirse en una guía para nosotros, nos puede dar esas fuerzas que necesitamos para hacerle frente a este mundo. ¿Por qué? Porque la tercera razón por la cual la historia del diluvio es especial es porque tiene un protagonista con el cual nos podemos sentir identificados. Vieron que muchas historias populares, o más que nada actuales, tienen protagonistas con personalidades y cualidades parecidas a las nuestras. No sé si les pasó que estaban viendo una serie o una película y vieron a un personaje que se comportaba o actuaba de una forma de un amigo o de una persona que conocemos. Ese momento de, no, es que es igualito a esta persona. Se comporta exactamente igual. ¿Qué pasa en ese momento? Que uno conecta con la historia. Uno ya lo hace un poco más personal. ¿Puede sucedernos esto en el caso de Noé? ¿Qué pasó con Noé? Como habíamos dicho al principio del discurso, tenía que afrontarse a una fuerte decisión. Y es que tenía que decidir, ¿iba a seguir el mismo estilo de vida que ese mundo? ¿O le iba a plantar cara y iba a ponerse el dado de Jehová? Veamos cuál fue el final de Noé. Veamos cómo lo recuerdan, mejor dicho. Acompáñenme a buscar Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, el versículo 7. Gracias por el agua. Ahí Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Noé decidió confiar en Jehová y decidió hacerle frente a ese mundo horrible. Y creo que nosotros podemos estar de acuerdo de que tomó la mejor decisión. Ahora, ¿cómo era Noé? ¿En qué cosas nos podemos sentir identificados con él? Pues a Noé se lo recuerda como un predicador de justicia. Para Noé lo más importante era hacer las cosas como quería Jehová, y no como quería la gente.
Por eso él salía a predicar, aún sabiendo que tal vez nadie lo iba a escuchar, porque para él quería hacer feliz a Jehová y no a los demás. También se lo recuerda como alguien que le hizo frente al mundo, no le hizo caso. Y es que él tranquilamente podría haber hecho lo que él quisiera con su vida. ¿Quién le iba a decir algo? Pero aún así, en ese mundo, decidió dedicar toda su vida a Jehová. Y también lo recordamos como una persona valiente, porque él no tuvo miedo de plantarse y decir a todo el mundo que él estaba del lado de Jehová, aunque eso podía haberle traído graves consecuencias. A Noé lo tenemos como un gran personaje bíblico, como un ejemplo de fe. Pero muchos de ustedes cumplen con las mismas características que tenía Noé. Hablamos de predicador de justicia. ¿A cuántos de ustedes no se le habrá pasado por la mente la idea de, cuando estamos predicando, quizás en este territorio la gente ya tomó su decisión, ya eligieron su bando? ¿Acaso habrá alguien que realmente quiera escuchar a Jehová? Puede ser que hayamos pensado así. ¿Y qué pasó? Siguen predicando. ¿Por qué? Porque saben que es lo correcto, porque saben que es lo que Jehová quiere, y cuando Él es feliz, ustedes también lo son. También le hacen frente a este mundo, y es que viviendo en un sistema que nos da mil y una opciones para dedicar nuestro tiempo en el ocio y en el disfrute personal, dedican la mayor parte de su tiempo y energías a hacer cosas por Jehová. ¿Y qué hay de la valentía? ¿Acaso en algún momento de su vida no tuvieron que ponerse firme, levantar la cabeza y decir, yo soy testigo de Jehová y yo voy a hacer lo que Él diga que es correcto? Aunque eso represente ponerse en contra a todo el mundo, incluso a familiares. Y aun cuando estén pasando por un momento difícil donde dice, que es un problema muy específico, muy puntual, y dicen, ¿de dónde voy a sacar una esperanza? El ejemplo de Noé sigue siendo bueno, porque recordemos que él hizo frente a ese mundo prácticamente solo. ¿Y qué pasó? Que Noé ganó. Noé venció al mundo. Y si Noé lo logró, ¿por qué no creer que usted también lo hará? La historia del diluvio universal es importante para nosotros como cristianos porque nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza y nos da las fuerzas que necesitamos para soportar las pruebas que este mundo nos trae día a día hasta que llegue el día en que Jehová resuelva todas estas situaciones. Por eso es importante que le demos la importancia y que tomemos tiempo a analizar cada detalle para poder hacer esta historia propia también. Ahora, algo interesante de todo esto es que la historia del diluvio, la historia de Noé, fue el principio de algo mucho más grande. La historia en realidad nunca terminó. Por supuesto, mucho mejor así porque nos encantan las historias. Podemos decir que esta película tiene secuelas, que este libro pertenece a una extensa saga, que esta serie tiene muchos episodios aún por delante. Ahora mismo estamos, como sería, en la parte final de la historia de este sistema de cosas, donde una nueva historia se está contando. Y como toda nueva historia, tiene nuevos protagonistas. Es más, hay algo curioso de esta porque tiene más de un protagonista. ¿Quiénes son los protagonistas de esta última historia? Pues ellos son todos ustedes. ¿Y de qué trata la historia que forman parte? Pues esta la podemos explicar de esta forma. La última historia está ambientada en los últimos días de este sistema de cosas gobernado por los hombres. La humanidad ha desarrollado muchas tecnologías que han hecho su vida mucho más fácil, así que ellos solamente se centran en satisfacer los placeres de la vida. En medio de ese mundo se encuentran nuestros protagonistas, que consiguieron algo especial, algo que el resto no tiene, y es que lograron establecer una hermosa relación con un ser espiritual. Este ser espiritual no era más ni nada menos que Jehová Dios, el creador de todas las cosas, y le dice a nuestros protagonistas que está disgustado por el rumbo que volvió a tomar la humanidad, así que va a tomar cartas en el asunto, pero esta vez de una vez por todas, y le ofrece a ellos la oportunidad de salvarse. ¿Qué decisión van a tomar? Claro, esta historia cada uno lo ve de un punto de vista diferente. Por eso está bueno preguntarse, mejor dicho, ¿cuál es su historia? ¿Cómo está contada? ¿De qué trata? ¿Qué cosas vivió hasta llegar a este punto?
Recordemos que su historia aún no terminó, todavía se está escribiendo. ¿Qué le gustaría poner en su historia? ¿Qué le gustaría contarle a los demás? ¿Cómo le gustaría que se lo reconocieran? Si nosotros nos esforzamos por ser leales a Jehová en este mundo tan cruel, lograremos una recompensa hermosa, que es la página final de nuestra historia. Y es que sí, podemos saber qué está escrito en nuestro final. ¿Quieren saber qué es lo que dice esta última hoja? Ahí nos ubica ya en un nuevo mundo lleno de paz y amor, un mundo gobernado por Jehová. En ese mundo ya Noé resucitó. A Noé se lo conocerá como el superviviente del diluvio universal. Y creo que muchos de nosotros vamos a querer escuchar su versión de la historia. Si usted se mantuvo y llegó hasta ahí, se ubicará ahí en ese mundo rodeado de personas que murieron antes del Armagedón y que nacieron en ese nuevo mundo y lo conocerán a usted como el superviviente de los últimos días. Y asombrados van a venir y van a preguntarles cuál es su historia. Y si llegó a ese punto, usted, con una sonrisa en la cara, le va a poder contar la historia. La historia de cómo venció a este mundo sin amor, a este mundo sin fe, porque confió plenamente en Jehová.